Bueno, hola, buen día. Hoy día vamos a ver este tema que es recursos públicos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Estado obtenía recursos por las distintas actividades que desarrollaba para esto? La principal actividad para obtener los recursos eran eh, los impuestos, los tributos y además de otras que habían, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que piden prestado, emiten moneda, etcétera. Bueno, la principal es la fuente de recursos públicos siempre son los tributos, que dentro de estos tributos lo principal son los impuestos. El recurso público es toda riqueza devengada. Devengada significa que la recibe el Estado, ¿sí? Y acredita en su tesorería. Hay dos escuelas dentro de lo que es recursos públicos. Una es la escuela clásica y otra es la moderna. Los clásicos solamente decían que los recursos eran solamente para cumplir con el gasto que tenía el Estado, o sea, tenía que obtener dinero para poder afrontar el gasto, nada más. No tenía otra función la obtención de recursos, el único fin que tenían, ¿sí? Era el afrontar el gasto. Eh, Luego, la moderna, aparte, dice que aparte de lo que decían los clásicos, que el recurso es para afrontar el gasto, tenían el recurso público, la recaudación de recursos para el Estado tiene otra finalidad que ustedes lo tienen de la clase anterior, que son los fines extrafiscales o parafiscales, ¿sí? No solamente el recurso público sirve para afrontar los gastos del Estado, sino también la recaudación de recursos por parte del Estado puede servir, por ejemplo, para cambiar conductas. Cuando alguien pone una multa, cuando el Estado pone una multa a alguien, esa persona puede llegar a modificar la conducta. Por ejemplo, ustedes pasan un semáforo en rojo y la finalidad de la multa que les ponen a ustedes no es la de obtener dinero, sino simplemente la de modificar las conductas de las personas, ¿sí? Eh, Cuando el Estado le fija, por ejemplo, una retención a la soja o al maíz o al trigo, que son las que más han escuchado ustedes, retención, acuérdense que son una especie de impuesto que se le cobra a los que exportan. Cuando el Estado fija eso, en realidad, aparte de recaudar, también lo que hace es limitar la que los productores planten de ese producto y abandonen otras actividades. Por ejemplo, la retención más alta que hay es la de la soja. ¿Por qué? Porque la soja es el producto que en dólares más caro en el mundo. Si no le aplicaron retenciones a la soja, todos los productores agropecuarios, todos los que tienen campo, plantarían solamente soja y abandonarían el trigo, el maíz y principalmente abandonarían la producción ganadera. O sea, no habrían vacas, matarían todas las vacas y plantarían soja. Entonces una forma de regular también el Estado esto es a través de la aplicación de este tipo de impuestos que ustedes conocen como retenciones. Eh, por eso, bueno, acá en la explicación les dice eso, ¿sí? No, por eso, no sé si lo entienden o no, pero es eso la explicación. O sea, la escuela moderna, aparte del recurso servir para afrontar el gasto del Estado, tiene otra finalidad, tiene a veces otros fines, ¿sí? Que son algunos de estos ejemplos que, que yo les acabo de dar ahora. Vamos a ver tres clasificaciones de recursos. Una el jurídico, otra el económico y otra la temporalidad. El jurídico se divide en lo que es derecho privado y derecho público. Hay bienes del Estado o hay actividades del Estado que forman parte del derecho privado y hay otras que forman parte del derecho público, ¿sí? La del derecho privado son justamente, por ejemplo, eh, los gastos que se hacen en empresas que realizan actividades privadas, por ejemplo, Aerolínea Argentina, YPF, etcétera.
Eh, y las de derecho público, bueno, son las actividades que realiza la empresa, el Estado, ¿cierto? Relacionado con eh, actividades públicas. Por ejemplo, los bienes públicos del Estado son las plazas, los ríos, las playas, etcétera, ¿sí? Y los bienes privados del Estado son, como les dije, las empresas privadas, no son empresas privadas, son empresas del Estado, pero entran dentro de lo que sería el derecho privado. Después, desde el punto de vista económico, lo dividimos entre proveniente de liberalidades, originario y derivado. Liberalidades son cosas que el Estado recibe gratuitamente. ¿Se acuerdan cuando dijimos dentro de los ingresos del Estado teníamos las donaciones por un lado y las herencias por otro? Bueno, eso es producto de liberalidades, sobre todo las donaciones. O sea, el Estado recibe gratuitamente de alguien algo, un ingreso. Los originarios son los que recibe el Estado, los recursos que recibe el Estado por actividades propias del Estado, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la ganancia de las empresas públicas. Por ejemplo, si Aerolínea Argentina diera ganancia, eso sería un recurso originario. Eh, la emisión monetaria también es una actividad que la desarrolla el Estado, no recibe de nadie eso, sino que es un recurso originario. Y los derivados, que son el principal derivado que tenemos, es la recaudación de impuestos o tributos. Esta es la principal fuente de ingreso del Estado. O sea, los derivados son los que recibe de un tercero. El Estado recibe el ingreso y proviene de un tercero. Por ejemplo, los impuestos, ¿sí? Por ejemplo, los préstamos, ¿sí? Esos serían recursos derivados que provienen de otros. Y por la temporalidad tenemos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los que el Estado recibe regularmente. Por ejemplo, todos los meses recauda el IVA, todos los meses la gente, el responsable inscripto en IVA tiene que pagar IVA, entonces es un recurso ordinario. El IVA vence aproximadamente a partir del 20 de cada mes, entonces todos los meses recibe un recurso que se llama impuesto al valor agregado. Y los extraordinarios son los recursos que puede recibir en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una donación. Una donación es un recurso extraordinario. No todos los meses estás recibiendo donaciones. O no regularmente estás recibiendo donaciones. Entonces, vuelvo a repetir, el ordinario es el que recibe regularmente todos los meses, todos los periodos, y extraordinario es el que recibe en algunas oportunidades. Bueno, después de esta explicación, si no entienden algo, me preguntan y yo abajo de esto les voy a dejar una tareita porque